El asesinato de Carlos Manso encendió una reacción inmediata, pero nadie actuó con tanta firmeza como Grecia Quirós. Para ella, este caso no podía tratarse con suavidad ni dejarse en manos de la suerte. Exigió una investigación contundente y llamó directamente a Omar García Harfuch para ejecutarla sin frenos, sin titubeos y sin espacio para errores. Su mensaje fue claro. Quería resultados, quería responsables, y estaba dispuesta a llegar hasta el fondo, aunque eso implicara derribar lealtades incómodas. Las primeras líneas de la investigación apuntaron a un nombre imposible de ignorar: el jefe de escoltas de Manso. Sus movimientos no coincidían, sus reportes tenían vacíos, y su comportamiento previo al ataque despertó más preguntas que respuestas. Grecia no esperó más. Ordenó el cateo de su casa con la fuerza de quien no está dispuesta a permitir que nadie borre evidencias ni escape de la verdad. Harfuch movilizó de inmediato a su equipo táctico y el operativo se diseñó para entrar rápido, sin ruido y sin oportunidad de reacción. Lo que buscaban era simple: cualquier rastro que explicara por qué un hombre encargado de proteger a Manso actuaba como si tuviera algo que esconder. Lo que encontraron fue el primer indicio de que esta traición no era improvisada, ni reciente, ni individual, y Grecia lo sabía. Si quería justicia, tenía que arrancar esta estructura de raíz. El cateo no fue una decisión impulsiva, fue el resultado de una serie de inconsistencias que Grecia Quirós detectó desde el primer reporte. Cada minuto que revisaba los testimonios, más se repetía el mismo patrón. El jefe de escoltas tenía explicaciones para todo, pero ninguna encajaba. Horarios omitidos, rutas alteradas sin autorización, y silencios incómodos cuando se le preguntaba por los minutos previos al ataque. Fue ahí cuando Grecia entendió que no podía tratar este caso con la tibieza de siempre. Había algo oculto, algo que no cuadraba, y si quería justicia para Manso, debía arrancar esa verdad de raíz. Harfuch analizó los registros y llegó a la misma conclusión. El jefe de escolta sabía más de lo que decía. Sus movimientos previos al asesinato parecían calculados, como si anticipara lo que iba a suceder. Peor aún, sus reportes eran tan pulidos que parecían escritos pensando en cómo justificar cada decisión si algo salía mal. Para Grecia, eso no era profesionalismo, era preparación. Y una preparación que tenía un objetivo: esconder lo que realmente ocurrió esa noche. La orden fue directa. Harfuch debía entrar al domicilio, asegurar el terreno y recuperar todo lo que pudiera revelar si el escolta trabajaba bajo instrucciones externas o si él mismo había movido piezas del ataque. El operativo se armó en minutos. La instrucción de Grecia fue contundente: nadie avisa, nadie negocia, nadie advierte. El cateo debía sorprender, confrontar y exponer. Si el escolta guardaba información, no tendría tiempo de ocultarla. Lo que nadie esperaba era que, antes de que el equipo llegara, el escolta mostrara signos claros de nerviosismo. Cambió su itinerario habitual, evitó contacto con compañeros y se mantuvo aislado durante las horas previas al cateo. Para Harfuch, eso era la confirmación de que alguien le había dicho que la investigación avanzaba. Para Grecia, era la señal de que el tiempo se había agotado. La operación ya no solo buscaba evidencias, buscaba detener una fuga de información que podía poner en riesgo el caso entero. El operativo inició con una precisión que dejó claro que Grecia Quirós no estaba dispuesta a perder ni un segundo. Cuando Harfuch y su equipo llegaron al domicilio del jefe de escoltas, lo hicieron en silencio absoluto, sin dar tiempo a reacciones ni advertencias. La orden era clara: entrar, asegurar y documentar cada rincón. Desde el primer paso dentro de la casa, algo se sintió fuera de lugar. No había señales de desorden natural, sino un acomodo extraño, como si alguien hubiera intentado borrar rastros, sin saber exactamente qué ocultar. Esa torpeza solo aumentó las sospechas de que el escolta estaba nervioso, demasiado nervioso para alguien inocente. En el interior los investigadores notaron detalles que no encajaban: cajones abiertos sin motivo, papeles apilados de forma irregular y un olor tenue a material quemado, como si algo se hubiera destruido hacía pocas horas. Esa primera pista activó el enfoque más riguroso del equipo. Había una intención evidente de borrar partes de la historia, pero borrar no significa desaparecer. Y ahí empezó a surgir la verdad. En una revisión minuciosa, un agente encontró detrás de un mueble una libreta pequeña, oculta de manera torpe. Lo que contenía era más grave de lo que imaginaban: horarios, rutas y movimientos de Manso detallados con una precisión que no correspondía a un registro oficial. Era un monitoreo paralelo, extraño, casi obsesivo,
con marcas en puntos donde el alcalde quedaba más vulnerable. Grecia, al recibir la noticia, entendió de inmediato lo que implicaba. Alguien estaba estudiando los pasos de Manso desde adentro. La segunda revelación vino de la cocina. En un compartimiento improvisado apareció un celular alterno, sin contactos guardados, pero con un rastro evidente de llamadas recientes, a números vinculados con zonas donde operan grupos que ya habían sido investigados, en incidentes similares. Las llamadas eran breves, hechas a horas en las que el escolta no debía estar activo. Y lo más inquietante, varias ocurrieron la misma noche del ataque. Pero el golpe definitivo llegó cuando encontraron una caja metálica cerrada, escondida dentro de un closet. El escolta afirmó no saber de qué se trataba, pero la llave estaba en su bolsillo. Al abrirla, quedó claro por qué intentó negar su existencia. Adentro había rutas internas, horarios confidenciales y notas que describían la rutina de Manso con un nivel de detalle imposible de justificar. Era información que, en manos equivocadas, convertía cualquier recorrido en una emboscada perfecta. En ese momento, la sospecha dejó de ser sospecha. Para Grecia y para Harfuch, el cateo no solo reveló irregularidades, reveló un patrón, un comportamiento, un propósito. Y confirmaba que el jefe de escoltas no estaba protegiendo a Manso, estaba facilitando algo más oscuro. Cuando Grecia Quirós revisó los primeros informes del cateo, entendió que la gravedad del caso era mucho mayor de lo que imaginaba. Cada objeto recuperado, cada anotación escondida y cada llamada registrada apuntaban a algo más grande que una simple deslealtad. Había un patrón, una estructura, y el jefe de escoltas ocupaba el centro de un rompecabezas que empezaba a armarse pieza por pieza. Harfuch, por su parte, confirmó que la precisión de la información encontrada no podía explicarse como un descuido ni como un mal procedimiento. Era vigilancia sistemática, diseñada para alimentar a alguien que operaba desde fuera. El análisis de la libreta reveló que las anotaciones no solo registraban los movimientos de Manso, también mostraban cambios de ruta y decisiones que nunca se compartieron públicamente. Las marcas coincidían exactamente con puntos donde el convoy era más vulnerable, como si alguien hubiera estudiado cómo reducir las posibilidades de reacción del equipo. Lo que más llamó la atención fueron varias iniciales repetidas en diferentes páginas. Tras cruzarlas con bases de datos, se descubrió que coincidían con alias utilizados por operadores vinculados a células que ya habían intervenido en casos de vigilancia ilegal. Eso convirtió un hallazgo extraño en una alerta roja. El teléfono alterno reforzó aún más la hipótesis. Aunque estaba aparentemente limpio, los registros básicos mostraban llamadas frecuentes en horarios nocturnos hacia números localizados en zonas de riesgo. Lo inquietante no era solo la recurrencia, sino el patrón. Llamadas breves, espaciadas, hechas antes y después del ataque. Para Grecia, ese detalle era contundente. Alguien estaba recibiendo actualizaciones desde adentro. Alguien que necesitaba saber exactamente cómo se movía Manso antes de ser asesinado. Lo más perturbador surgió al analizar los documentos de la caja metálica. Allí se encontraron rutas internas marcadas a mano, horarios sensibles y diagramas que parecían elaborados para anticipar una emboscada. Entre esas hojas, había registros que no deberían existir, como una lista de posibles desvíos que Manso nunca tomó, pero que podrían haberlo llevado a zonas sin vigilancia. Esa información solo tenía utilidad para quien buscara un punto débil, no para quien tuviera la obligación de protegerlo. Pero lo que verdaderamente encendió la decisión de Grecia ocurrió cuando detectaron que varias anotaciones de la libreta estaban fechadas después del asesinato. Eso significaba algo devastador. El jefe de escolta siguió tomando notas aun cuando ya no tenía razones legítimas para hacerlo. ¿Para quién trabajaba entonces? ¿A quién estaba reportando después de que todo había terminado? Esa revelación llevó a Grecia a una conclusión ineludible. Detrás del asesinato había una red más amplia, una estructura que seguía operando, y el jefe de escoltas no era más que una pieza dentro de un mecanismo que ahora ella estaba dispuesta a desmontar por completo. La investigación culminó esta fase con una verdad que ya nadie puede ignorar. Lo hallado en el cateo no fue un descuido, sino la punta de una estructura planeada desde dentro y operada con precisión. Para Grecia Quirós, este caso ya trascendió lo institucional. Ahora es una misión personal. No piensa detenerse hasta que cada pieza involucrada, cada cómplice y cada firma oculta en esos documentos enfrente la justicia. Harfuch sigue a su lado, afinando cada movimiento. Y lo que viene, nuevos cateos, nuevas filtraciones, nuevas verdades, promete sacudir aún más el tablero. Mantente atento.
porque esta historia apenas está entrando en su fase decisiva. Si quieres estar al tanto de este caso, suscríbete y activa la campana. Hasta la próxima.